buenos días. El día de hoy en nuestra charla de profesor invitado tenemos al doctor Carlos Alberto Cardeño Castro, que es un especialista en psiquiatría de enlace, docente de la ODA, y el doctor nos va a presentar un tema que es supremamente importante, que es depresión y ansiedad, puntos de buena práctica clínica. Yo creo que es un tema supremamente importante para nosotros como internistas y más aún en esta pandemia que hemos visto pacientes permanentemente con esta sintomatología y que son enfermedades demasiado frecuentes y que yo creo que por lo menos en nuestro pregrado todavía no tenemos una formación muy precisa con relación a esto. Entonces, profe, muchas gracias por estar acompañándonos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca de la depresión y la ansiedad. Voy a mencionar algunos aspectos básicos y el enfoque del tratamiento inicial y sobre todo una interacción muy importante que existe con este tipo de pacientes en las áreas clínicas como medicina interna. El contenido de la charla, entonces vamos a tener unas descripciones básicas de ansiedad y depresión, buscando sensibilizar con la expresión de la enfermedad, las vivencias de los pacientes y la carga afectiva, física y la alteración en salud que impone esta enfermedad. Luego vamos a profundizar un poco más en el trastorno depresivo mayor, a mencionar unos aspectos generales básicos del tratamiento y a llegar a unas conclusiones para abrir la discusión. Comencemos entonces con la ansiedad. Pensemos en hormigueos en el estómago, temor ante un regaño del jefe, vivir una situación de peligro, la primera cita, hablar en público. Todo esto nos trae a la memoria elementos de la vida general, normal, en el día a día, que pueden asimilarse a la ansiedad, que es una respuesta normal a lo desconocido o a las situaciones de peligro, que es arcaicamente conservada, presente en todas las especies y que es necesaria porque predispone a dos situaciones básicas: huir o a defenderse. Y en general podemos entender que es adaptativa porque presupone la preservación de la vida, la conservación del bienestar y tener capacidad de huir cuando tenemos la sensación de peligro. Proviene evolutivamente de la experiencia que tiene un animal ante la presencia en el entorno cercano, en la espacialidad del ser vivo de un depredador. Entonces, por esta razón es adaptativa y por eso nos es tan familiar. Pero entonces, cuando la ansiedad se vuelve un problema, se vuelve un problema para los seres humanos cuando la ansiedad interfiere con la vida, cuando ocasiona una alteración seria de la capacidad de desempeñarse, de realizar labores básicas o tener el cumplimiento de tareas asignadas. También cuando ante un estímulo que es real, tenemos una respuesta exagerada que bloquea a la persona, que causa una alteración en la funcionalidad, como ya lo he mencionado, y puede llevar a tener un impacto serio en la autoestima, en el desempeño psicológico. Y por último, es un problema cuando todas las alarmas de alerta, de peligro, se tienen cuando no existe un estímulo. Entonces, esta respuesta sin estímulo es lo más cercano a lo que ocurre cuando tenemos un paciente con un trastorno de pánico. Entonces, esta ansiedad que enferma, ¿cómo es? Es aquella que genera inquietud, dolores de cabeza, palpitaciones, opresión en el pecho, molestias gastrointestinales, que no son más que síntomas físicos, pero que tienen una clara conexión con una vivencia psicológica y por eso es tan interesante todo lo que tiene que ver con la ansiedad. De manera general podríamos
aproximarnos dentro de los muchos que ahorita se los voy a mostrar más o menos en perspectiva de qué estamos hablando, el trastorno de pánico, la fobia específica y la fobia social como algunos de los más frecuentes y de los más incapacitantes por la, como he venido mencionando, el impacto en el día a día del paciente, el trastorno de pánico con sus crisis inesperadas, que por su repetición y por sus características serias van desarrollando una conducta de evitación, buscando tener calma, buscando no experimentar lo que el paciente ha tenido abruptamente en una crisis, lo que llaman el miedo al miedo. La fobia específica es ante un agente definido real externo, un miedo desproporcionado que implica tener una respuesta de evitación, de huida y de evitación y huida ante estímulos completamente neutros que de alguna manera se volvieron significativos y salientes, relevantes para nosotros en alguna etapa de la vida. Y por último, la fobia social, que afecta a algo básico como la interacción social, teniendo elementos clínicos que hacen difícil la vida diaria de los pacientes. La primera vez que Marta le dio eso, que a Marta le dio eso, estaba en un bus. Sintió que una corriente le pasaba por las manos, que la boca se le quedaba seca y el corazón latía muy rápido. Pensó que inmediatamente tenía que salir de allí y trató, pero a las 6 de la tarde los buses siempre llevaban gente colgando. Las 3 filas usuales no permitían caminar para bajar. Mientras, en su cabeza algo le hizo sentir que se iba a morir, que tenía mucho miedo y empujando logró llegar a la puerta y salir rápido. Los días siguientes sintió miedo de que eso le repitiera y si no tenía para el taxi caminaba hasta su casa, a pesar de que se demoraba hasta 2 horas y llegaba muy cansada. Esta sensación le repitió en un ascensor y luego en un taxi hasta que el solo imaginar estar en lugares cerrados le hacía sentir una angustia grande. Esta descripción que pertenece pues a una paciente real narra cómo de una manera inesperada comienzan a tenerse sensaciones corporales angustiosas que van teniendo un impacto en la conducta hasta que la persona va perdiendo escenarios normales del día a día. Entonces, es importante entender que estos síntomas de pánico pueden incluir elementos físicos, fisiológicos y cognitivos que son muy importantes como palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblor, disnea, sensación de ahogo, que hacen aumentar la ansiedad, dolor o molestias precordiales, náuseas, mareo y sensación de desvanecimiento. Experiencias de desrealización en la que hay alteración de la percepción de sonidos, de la percepción de superficies cuando tenemos despersonalización, miedo a perder el control, miedo a morir, miedo a enloquecer, hormigueo y oleadas de calor. Estos síntomas pueden durar entre 2 y 5 minutos y usualmente motivan la escapada del paciente de la situación y se asocia esa salida del escenario con la disminución de los síntomas. Por eso es tan importante, porque es el elemento básico de la constitución de lo que denominamos evitación y que va gradualmente tomando posesión de espacios vitales que son necesarios por lo demás para la actividad normal de cualquier persona. El trastorno de pánico entonces es un trastorno que consiste en experimentar ataques de ansiedad o crisis de angustia súbitos e intensas, con sensación de morirse o volverse loco y tener estos síntomas que he descrito y que hasta que se controla la situación puede llegar inclusive hasta los 30 minutos. No tiene un desencadenante claro. Cuando usualmente se hacen la pesquisa diagnóstica de laboratorios no se encuentran alteraciones y es más frecuente en mujeres y en pacientes jóvenes. Se da cuando hay por lo menos 2 ataques de pánico y seguidos de al menos un mes de preocupación excesiva de tener otro ataque y de sus posibles consecuencias para constituir lo que denominamos ansiedad anticipatoria, que va derivando en un cambio significativo en el comportamiento luego de los ataques.
Adicionalmente, es muy frecuente que podamos escuchar o leer la asociación seguida del trastorno de pánico y agorafobia, porque esta es la agorafobia, el ágora, que es como una especie de teatro antiguo, abierto, es exactamente ansiedad acerca de estar en lugares o situaciones de las cuales es difícil escapar y obtener ayuda. Son el temor tradicional que de alguna manera hemos conocido u oído acerca de estar en un sitio abierto, un espacio amplio, donde hay una multitud, la angustia que muchas personas sienten por estar en un concierto, en un escenario amplio, gigante, o también la descripción de nuestra paciente, temor a estar en un sitio donde nos sentamos encerrados y en situaciones de las cuales es difícil escapar u obtener ayuda. Las situaciones son evitadas por temor a sufrir y porque el ataque de pánico tome control de nosotros y no podamos obtener ayuda. Pasemos a esta otra descripción. Adriana sufre porque tiene la cara roja. Cuando se encontraba con sus compañeras de colegio, Adriana sentía un calor en la cara y de inmediato pensaba, todos se van a dar cuenta de que se me pone la cara roja, de lo tímida que soy, qué pena. Lentamente dejó de hablar con la gente y en el colegio decidió no volver a salir al descanso con el grupo de amigas. Lo que vino después fue que temía hablar en público, inclusive en las reuniones de familia prefería ver televisión a conversar con sus primas, a interactuar normalmente. Entonces, la fobia social, digámoslo de una manera sencilla, es un grado superior de timidez y que es un temor intenso a ser el foco de atención, a hablar en público y a relacionarse con mucha gente por miedo a sus críticas o a hacer el ridículo. Con esta sensación, los pacientes entonces, para controlar esa ansiedad, anticipando las dificultades, evita acudir a comidas, cenas, fiestas, bodas y otros acontecimientos sociales, por lo que tienden a evitarlos. Disculpen que pare en el chat, hay como unas notas, ¿se me oye mal o es que como no lo puedo abrir? Eh, No, bueno, profe, tranquilo, no, yo ¿está voy a bien? averiguar porque yo lo escucho bien. Profe, Dale, me está escuchando bien. está bien. Sí, yo Por tengo lo, buen sonido. Bueno, perfecto. por lo que tienden a evitarlos. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones ansiógenas? Es cuando uno conversa con estos pacientes, hay descripciones supremamente fuertes y tristes porque en muchos escenarios normales del día a día uno es el centro de atención, cuando uno está exponiendo, cuando uno está echando un chiste, cuando uno se ríe duro, cuando va caminando por el centro de un corredor. Eh, Todo eso es necesario para el día a día normal de nosotros. Eh, Esto representa una barrera infranqueable para estos pacientes y por esta razón, entonces, se llega a la dificultad seria para la interacción con otras personas. Entonces, por esta razón, es muy sensible todo lo que a una persona con fobia social le ocurre debido a que definitivamente afecta elementos necesarios sencillos del día a día de las personas. Eh, por otro lado, el trastorno de ansiedad generalizada es aquella persona que se preocupa literal la definición del término demasiado, tanto que hace daño en demasía. Entonces, el trastorno de ansiedad generalizado es la experiencia general de ansiedad con tensión constante y excesiva preocupación por situaciones cotidianas y por el futuro. Es la sensación de que las situaciones van a derivar en aspectos negativos siempre. De un escenario posible, la elección que la mente da es siempre la peor. La posibilidad ante la incertidumbre siempre es la más dañina. Entonces, esto agobia mucho. Además de entonces, esto genera síntomas corporales como tensión muscular, cansancio,
falta de concentración, irritabilidad, insomnio, dolores crónicos. Muchas veces es la puerta de entrada para trastornos que luego de alguna manera serán catalogados como fibromialgia y otros tipos de síntomas inespecíficos o síntomas médicamente inexplicados. Aparece desde la juventud, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y hay una característica muy importante, y es que ante la ausencia de diagnóstico, los pacientes pueden tranquilamente buscar solución para esta situación, que no es difícil que en algún punto de la adolescencia lo encuentren en el licor, y en no pocas veces encuentra uno pacientes que no consultan por ansiedad generalizada, consultan básicamente por alcoholismo o una complicación del consumo crónico de un ansiolítico, que por lo demás es este depresor que tan familiar es en nuestra cultura. Este trastorno de ansiedad generalizada aparece más en los jóvenes, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y, y bueno, afecta mucho la calidad de vida. Y para cerrar las descripciones de estos elementos que representan la ansiedad, están las fobias específicas. Como ya lo venía mencionando, son temores exagerados e irracionales ante situaciones que no provocarían esta reacción en las demás personas. Por lo demás, son escenarios normales del día a día, a animales, a insectos. Todos de alguna manera tenemos un mayor o menor grado de activación ante algún animal. Uno puede observar, hay personas que les da una angustia seria las palomas, hay otros los insectos, otros las mariposas, otros la sola mirada en la televisión de un programa de animales. Bueno, también a situaciones ambientales como tormentas, vientos fuertes, lluvia, al daño corporal, a la ruptura de la integridad de la piel, a las inyecciones, los pinchazos o la sangre, temor al agotamiento, a los vómitos, a contraer una enfermedad que, por ejemplo, es tan arcaica y tan conservada que pensemos, hagamos cada uno el ejercicio mental silencioso de cómo nos fue cuando empezó todo lo de la pandemia, el temor al contagio, el temor a tocar, el temor a compartir un espacio con otra persona o en un escenario normal. Entonces eso es supremamente conservado en todos nosotros, y por esa razón cuando se presenta una fobia específica afecta tanto. Entonces, he mostrado fobia específica, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico y agorafobia, y trastorno de ansiedad generalizado. Pero miren que esos que les muestro están presentes en la ansiedad, algunos de ellos desde la adolescencia, pero en la etapa de edades más tempranas en los niños existe la ansiedad de separación, que puede constituirse en un trastorno, o el mutismo selectivo, que puede también ser como una fase temprana del trastorno de ansiedad social. Entonces, como pueden ver, estos trastornos básicos de ansiedad son muchos y pueden tener muchas representaciones, o pueden tener relación con otros elementos del día a día, como los medicamentos inducidos por sustancias de abuso, enfermedades médicas o trauma. Entonces, como pueden ver, tiene muchos elementos de representación. La ansiedad, por esto, es junto con la depresión, los dos trastornos más frecuentes en la población general a lo largo de la vida, y dan cuenta de al menos un 30% de los casos diagnosticados de un trastorno mental mayor en las personas. Bueno, a continuación entonces, el trastorno depresivo mayor, que es un problema también muy serio y que tiene connotaciones supremamente serias. Entonces, como parte pues del ejercicio, quiero sensibilizarlos con el detalle de cómo es que se entiende un trastorno depresivo mayor en las clasificaciones más usadas. Entonces, para esto vamos a usar la última versión del 2013 del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, en la cual entonces tenemos
5 o más de los siguientes síntomas que estén presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio real del funcionamiento anterior de la persona. Al menos uno de los síntomas es 1 o 2. Esto siempre lo van a encontrar, al menos en los síntomas es 1 o 2 o A o B. Entonces, ¿1 cuál es? Estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día, casi todos los días, como lo indica un informe subjetivo, que el paciente refiere o se siente triste, vacío, sin esperanza, sin sentido, o la observación de otros. La familia lo nota y se preocupa porque está diferente, aislado y silencioso. Y es importante tener en cuenta que, debido a que nosotros también frecuentemente en las salas de adultos tenemos contacto con adolescentes, que hay elementos que no están muy presentes en los adolescentes y por el contrario, la irritabilidad, la dificultad con la norma puede ser una de las manifestaciones más frecuentes en este grupo de edad. El criterio 2 es interés o placer notablemente disminuido en todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, como lo indica el relato subjetivo del paciente. Es básicamente, doctor, estoy muy preocupado porque ya no rindo igual, me demoro 2 horas ante el computador y no saco ni un solo párrafo, tengo que analizar un contrato de 2 hojas o 3 y puedo pasarme desde las 2 de la tarde hasta me toca quedarme 1 hora adicional. Es decir, no es capaz de tener un elemento claro de concentración o de conexión con lo que está haciendo. Y el disfrute está cambiado. Esencialmente es aquello que antes le generaba placer y bienestar, hoy ya no lo es más. Hoy le importa muy, muy poco. Entonces, por esta razón es importante. Estos 2 criterios son necesarios para que comencemos a comprobar la presencia de un trastorno depresivo mayor. Adicionalmente, entonces, existen las otras posibilidades: pérdida de peso significativa, alteración del apetito, aumento de peso, insomnio o hipersomnio, agitación o retraso psicomotor en casi todos los días, es una sensación de inquietud, una sensación sostenida de nerviosismo que no se correlaciona con una evolución larga de un trastorno como los que acabamos de narrar en las descripciones previas de ansiedad, sino que es efectivamente una ansiedad, pero tiene una evolución más corta, entre comillas, es decir, de varias semanas, que se asocian con estas variaciones en el estado de ánimo y en la capacidad de sentir placer. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días, que a veces en algunos perfiles clínicos el paciente puede definirla como sensación plomiza, es decir, el cuerpo le pesa mucho más de lo normal, siente que tiene que hacer más fuerza para realizar conductas básicas que antes hacía de una manera fácil, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada que pueden ser delirantes en algunos casos y representar un cuadro clínico depresivo psicótico grave. Casi todos los días estos síntomas, y no simplemente son autorreproches de la persona. Adicionalmente, hay disminución en la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión casi todos los días, ya sea por cuenta subjetiva o según lo observado por otros. En los profesionales, en los pacientes médicos, es muy frecuente esto, la indecisión. Lo que nosotros hacemos naturalmente, reunir una información, tomar los elementos más salientes de un cuadro clínico, conectarlos y orientar hacia un diagnóstico e iniciar un tratamiento, se vuelve un parto de mula. O sea, se vuelve una situación difícil porque genera angustia, genera unos elementos que previamente no existían. Entonces es importante tenerlo y extrapolarlo a muchos profesionales, porque estar en una reunión, tener varias opiniones de las personas allí presentes y tomar una dirección de acción se vuelve una situación difícil.
Y por último, pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida, recurrentes sin un plan específico o un intento de suicidio o un plan específico para realizarlo. Entonces, cuando tenemos, al menos aquí mencionan 2 semanas, cuando al menos tenemos una semana, pero ya ocurrió una complicación como un intento de suicidio, diagnosticamos trastorno depresivo mayor y procedemos a realizar el tratamiento. El trastorno depresivo mayor es un problema de salud pública mundial, está representado en todas las culturas, independiente del lenguaje o las creencias, los credos religiosos, eh, la capacidad económica social del grupo social o de la persona, está representado en todas las edades y en todos los rangos etarios. Entonces, en general, podemos hablar de que es más frecuente en mujeres que en hombres y tenemos una prevalencia puntual que está en hombres en 1,9, en mujeres 3,2, a 12 meses 5,8 en mujeres, en hombres, 9,5 en mujeres, y el riesgo vital en las culturas está alrededor de 6 a 10%, y para mujeres de 12 a 20%. Cuando comparamos estas cifras con otras patologías, vemos que definitivamente es muy frecuente, y es muy frecuente especialmente en los escenarios no psiquiátricos, en la consulta no psiquiátrica. Y por esta razón, todos los médicos, entre ellos todo el grupo de medicina interna, debe estar muy sensibilizado y tener las herramientas básicas para sospecha y detección, comprobación y elementos sencillos de inicio del tratamiento y orientación para realizar un abordaje de estos pacientes. Porque además hay algo muy importante. Esta es la relación del trastorno depresivo mayor con patologías médicas frecuentes: diabetes mellitus, enfermedad cardíaca, aumento de la mortalidad, cáncer, discapacidad y trastorno cognitivo, alteración cognitiva, que está muy validado en diferentes estudios, en metaanálisis y en diferentes escenarios, cómo la presencia de un trastorno depresivo no tratado aumenta el comportamiento patológico de muchos de los pacientes y el grado de gravedad de muchas enfermedades. Y la situación inversa también es real en grupos específicos, que sirve para ejemplo este sencillo cuadro. En cáncer, infarto agudo del miocardio, SIDA o HIV y artritis reumatoide. Si ustedes tienen en mente las prevalencias que les mostraba ahorita, ustedes pueden notar que se aleja de los datos poblacionales normales. Entonces, la presencia de una enfermedad médica es un elemento adicional de riesgo para la presentación de un cuadro clínico como depresión. Entonces, si tenemos en cuenta estas 2 últimas diapositivas, podemos aseverar que existe una relación bidireccional entre las enfermedades médicas y el trastorno depresivo mayor, y el trastorno depresivo mayor y las enfermedades médicas. Por esa razón, es necesario trabajar en conjunto y hacer un abordaje adecuado. Entonces, quiero describir un poquito también qué es esto de la depresión, que es mucho más que una tristeza, es mucho más que el impacto negativo de una circunstancia de la vida que nos cambia el derrotero, el transcurrir normal. Y entonces, para Luis, en menos de 2 meses, Luis Alberto cambió su forma de sentirse en la familia. Dejó de disfrutar de hablar de fútbol. No le interesaba ya si su equipo perdía. Como que lo cogió la calladera, decía la familia. Todo le daba lo mismo y hasta sus amigos lo notaron, porque desde hace 15 días no se le puede hablar, ya que responde con 4 piedras en la mano. Entonces, hay un cambio sensible en el funcionamiento, hay una alteración autosentida por el paciente, pero también hay una variación de la conducta que la pueden relatar
los amigos, familiares o los cercanos del entorno, pero lo más angustiante es que nuestra experiencia aquí pues en general en la clínica y aquí con el programa de intento de suicidio es que hay una culpa grande cuando las personas del entorno asisten a los grupos de pacientes con intento de suicidio y muchos de manera espontánea expresan cómo a pesar de que escuchan que llevaba 4 meses mal, que llevaba 3 meses mal, no se dieron cuenta. Solo se dieron cuenta cuando encontraron a la persona luego de haber cometido el intento de suicidio con una intoxicación o con una conducta traumática. Entonces, en la entrevista de Luis Alberto, para él dormir era un problema, daba vueltas en la cama, pensaba siempre en lo mismo, porque estoy tan triste, mi esposa me quiere, mis hijos están bien y mi familia me apoya. En el sitio de trabajo comenzó a sentir que sus compañeros lo rechazaban y todo lo que le decían sonaba crítica, como si me la tuvieran montada. Las tareas que antes hacía tan fácil ahora le exigían un trabajo y su concentración fallaba, tanto que tuvo 2 errores graves que le costaron un memorando. Por este motivo pensó que lo mejor era renunciar, ya que no estaba dando la talla, que no era apto y que tal vez otro podría hacerlo mejor. Esto último no es infrecuente. Las personas a veces llegan a la consulta cuando ya han perdido su trabajo, cuando ya de una manera individual deciden renunciar porque sienten que no son aptos para lo que siempre han hecho, para lo que se formaron y para lo que definitivamente son buenos. Entonces, una tristeza normal en general es secundaria. Básicamente existe algo que la origina, que es fácil de identificar, que sucedió, que otras personas lo pueden estar viviendo o que se dieron cuenta y ratifican que es real. Es una experiencia equilibrada, es coherente, ¿sí? No es muy intensa ni larga, o sea, la tristeza en general todos tenemos un dispositivo natural y adecuadamente constituido para responder a las situaciones vitales estresantes o que causan cambios serios ocasionalmente por cuestiones del desarrollo psicológico, de la construcción y la constitución del temperamento y la personalidad pudieran desarrollarse elementos disfuncionales para reaccionar a estas vivencias normales, pero en muchos casos, a pesar inclusive de estas formas de reaccionar, las personas terminan adaptándose y teniendo una tristeza que continúa siendo normal. Es un sentimiento comunicable y es un sentimiento compartido la mayoría de las veces cuando existe una tristeza. Todos estos ítems no los cumple la depresión. Muchas veces los pacientes tienen un sin por qué, no saben de dónde proviene, es supremamente intensa que agobia y produce un dolor psíquico intenso, es un sentimiento que no se puede expresar en palabras y en general es individual, entonces es importante. Todos tenemos fluctuaciones normales del estado de ánimo, ¿sí? A lo largo del día podemos tener variaciones adaptativas al momento que estamos viviendo. Si tenemos un núcleo pequeño de la variación del estado afectivo como las emociones, pues las emociones son de corta duración, muchas veces no tienen una represión cognitiva fuerte o sostenible, pero representan la variación natural de cómo se desarrolla el día a día nuestro. Esas fluctuaciones son básicas y necesarias inclusive. Por el lado de la depresión, es una fluctuación anormal de este estado de ánimo que interfiere con las actividades de la vida diaria y que se sostiene en el tiempo para causar una dificultad, un agobio y una angustia serias. Entonces se presenta un estado de ánimo depresivo que genera una disminución en la capacidad de sentir y conectarse con los demás, un filtro que deja pasar usualmente lo negativo, que nos aumenta la sensibilidad y que persiste la mayor parte del día, es decir, no es como poner de tu parte bobito, sino que es una cosa que no depende de nosotros y que es sostenida
la pérdida de interés. Definitivamente algunas veces los pacientes la detectan y les angustia porque antes les gustaba mucho el fútbol y ahora ya definitivamente no siente sino ganas de estar tirado en la cama, de estar en silencio y aislado. Eh, el cuerpo pesa y lo sienten y así lo sienten. Y en grados graves de depresión muchas veces tenemos la evaluación física plomiza de las personas. Hay insomnio grave que puede ser, como ustedes lo pueden recordar, de 3 tipos: de conciliación, despertar intermedio o múltiples despertares, y despertar tardío o insomnio tardío, que es de despertar en la madrugada. En todos ellos, el tiempo total de sueño y tiempo total en cama es poco efectivo, y por eso hay cansancio diurno, impacto cognitivo en el desempeño diario de las personas, que básicamente va constituyendo un bucle grave, porque es un círculo vicioso que se potencia los síntomas depresivos, la autoestima baja y la alteración de preocupación y del insomnio. Entonces, es un punto difícil. La autoestima varía, se siente menos que los demás, hay culpa sin motivo, inclusive cuando las personas cercanas o los seres queridos se preocupan por los pacientes sienten que no lo merecen, que han hecho méritos para que los olviden y que son una carga definitiva con, con su familia. Una dificultad seria para iniciar las tareas diarias, básicamente una sensación que posee a la persona y que hace que no sea capaz de iniciar las indicaciones, es decir, una situación que va más allá de una pereza o va más allá de algo voluntario. Ya mencioné la dificultad para la toma de las decisiones. Entonces, esa es la descripción, digamos, grosso modo, para las situaciones que componen, lo que alteran la vivencia y componen el examen mental de un paciente deprimido. ¿Qué se puede hacer? El cuestionario de salud del paciente, el PHQ, que originalmente tiene 9 ítems, es una herramienta bastante socorrida, que es autoaplicada y que es muy sencilla. Tiene una validación de 2 ítems en los cuales se pregunta que si hay poco interés o placer en hacer cosas, y se ha sentido usted triste, deprimido o sin esperanza. Al menos una calificación de 3 sumando la puntuación de los 2 ítems tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad superior al 90% para incluir el diagnóstico de depresión. Y si a esto le sumamos las preguntas de screening para suicidio, entonces, en las pasadas semanas ha deseado estar muerto, en las semanas previas se ha sentido que su familia o sus seres queridos estuvieran mejor si usted estuviera muerto. En la semana pasada ha tenido pensamientos de hacerse daño, de quitarse la vida. Ha tratado en algún momento, y si es positivo, cómo, de quitarse la vida. Y por último, si alguna de estas es positiva, actualmente tiene pensamientos de hacerse daño, quitarse la vida en este momento. Con esta última, si la responde sí, hay que activar una ruta de atención médica de urgencias, porque el paciente tiene alto riesgo, y si alguna de estas previas está positiva, tiene unos elementos de riesgo, pero si esta es negativa, pues básicamente no se puede diferir un poco más la atención. Entonces, como ven, vamos descendiendo en la depresión desde la alteración del estado de ánimo, el impacto comportamental, social y laboral o académico o profesional, hasta llegar a la ideación suicida.
que es muy importante y que cualquier médico puede hacer, indagar por estos dos elementos que estoy mostrando. Uno, los elementos relativos al cuadro depresivo y otro, la posibilidad de la complicación más temida de la depresión, como son la ideación suicida o el riesgo suicida alto. Aquí, por ejemplo, hay otros ítems autoaplicados que están formulados a modo de expresiones. Me siento triste, no disfruto, no duermo, siempre estoy cansado. Como ustedes pueden ver en la representación de los criterios diagnósticos, ¿sí? Que en muchos escenarios laborales, por ejemplo, sea utilizado para detectar cuadros depresivos no caracterizados clínicamente. Los pensamientos de suicidio se tienen que explorar a la manera de cómo uno explora otro signo, otro síntoma. Y van progresando en frecuencia, en intensidad y en grado de gravedad, que van desde ideas de muerte, es decir, qué rico morirse, qué bueno que Diosito se acordara de mí, qué bueno parar de sufrir, eh, tener clara idea de hacerse daño, de matarse, y por último, tener la tranquilidad de definir cuándo, dónde y el método. Entonces, uno no induce pensamientos de muerte o ideación suicida si pregunta por estos pensamientos de una manera explícita en la entrevista clínica. Es más, es antes un elemento necesario ir desde lo más general. ¿Has pensado en algún momento tenido una idea negativa, maluca contigo mismo, como de pronto hacerte daño? A lo más particular, que has pensado de cómo lo vas a hacer, ya compraste o conseguiste el método y dónde está. Muchas veces los pacientes, ante este dominio clínico pues del médico, se abren y comparten lo que tienen planeado. Inclusive muchas veces muchos de estos pacientes se quedan en el consultorio y de ahí pasan a una hospitalización porque no retornan a la casa debido al riesgo tan alto de suicidio, porque allí ya tienen listo todo y planeado todo el momento, la elección en el cual haya menor posibilidad de que sus seres queridos los rescaten. Entonces, es un punto importante que nosotros como médicos tengamos la posibilidad de indagar y en el peor de los escenarios, de manera intuitiva, pero siempre respetuosa, por los pensamientos de suicidio. Entonces, con todo esto en mente, pues vamos a mencionar algunos elementos del tratamiento pues, por tiempo, pues únicamente voy a mencionar elementos específicos del trastorno depresivo mayor, pero quiero anotar algo y dejarlo claro, y es que el tratamiento central para los trastornos de ansiedad y para los trastornos depresivos son los antidepresivos. Son la piedra angular del tratamiento, que va a representar una mejoría en general hasta del 70% de los cuadros clínicos con una monoterapia. El resto está constituida por los elementos que necesitan otras estrategias y los casos resistentes que implican una exigencia mayor. Entonces, dentro de los antidepresivos, pues tenemos para la depresión agentes de primera línea, de segunda y tercera línea. Dentro de estos, entonces, es necesario que nos familiaricemos con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina como citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina y paroxetina, pero existen otro tipo de antidepresivos que tienen la posibilidad no solo de inhibir la recaptura de serotonina, sino también de noradrenalina. Entonces son los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina, que de seguro todos hemos formulado este medicamento, entre otras porque tiene un uso amplio en toda la terapia de modulación del dolor.
dentro de los inhibidores de la recaptura de neurotransmisores. Existe la mirtazapina, que es otro medicamento con un efecto, un mecanismo de acción, un agonista alfa-2 y un antagonista 5-HT2. Y la vortioxetina, que es uno de los fármacos antidepresivos que se denominan multitarget, porque tienen bloqueo de la recaptura de serotonina, agonismo sobre ciertos receptores y antagonismo sobre otros receptores de la fisiología de la serotonina. Entonces, es agonista del receptor 5-HT1A, agonista parcial del 5-HT1B, es agonista del 5-HT3 y antagonista de los receptores 5-HT7. Entonces, como vemos, es un modulador del sistema serotoninérgico que tiene una introducción reciente y también forma parte actual del armamentario terapéutico y muchas veces se tiene como un fármaco de primera línea en ciertos trastornos que tienen un impacto serio en la esfera cognitiva. Ya dentro de la segunda línea están otros medicamentos más tradicionales como la amitriptilina, fármacos como la quetiapina, la trazodona y estos, pero bueno, aquí no tenemos pues inhibidores de la monoaminoxidasa, pero muchos guías en la tercera línea también están incluyendo la imipramina, que es un antidepresivo tricíclico que es excelente, que es tradicional y es, en general los tricíclicos son el medicamento con el que se comparan todos los nuevos antidepresivos, pero no están de primera línea debido a que en intoxicación en dosis tóxicas producen una cardiotoxicidad severa. Acá, entonces, quería mostrarles una sinapsis en la cual se quieren representar diferentes subtipos de receptores serotoninérgicos, que son receptores acoplados a proteínas G con receptores transmembrana, ¿sí? Tradicional como los receptores con 7 pasos transmembrana y los transportadores o proteínas recaptadoras que en general pertenecen al grupo de los antiporter que acoplan un gradiente electroquímico a el movimiento hacia el interior del neurotransmisor específico. En este caso, por ejemplo, tenemos el transportador de serotonina que acopla el ingreso, la salida de potasio y cloro y el ingreso de sodio para movilizar moléculas del neurotransmisor. La noradrenalina también es un antiporter que moviliza noradrenalina y aquí arriba serotonina. Están los moduladores como los receptores alfa, ¿sí? Los receptores alfa adrenérgicos que producen los agonistas producen una modulación negativa a la liberación de neurotransmisor. Entonces, digamos que cada uno de estos puntos son los sitios de acción de los antidepresivos. En general, más de la mitad de los antidepresivos disponibles tienen la posibilidad de bloquear la recaptura y de esa manera aumentar en la brecha sináptica la cantidad de neurotransmisor disponible para que estimule un sistema de neurotransmisión que en condiciones de un cuadro clínico depresivo está regulado a la baja y básicamente tiene un hipometabolismo, si se puede llamar de esa manera. Entonces, cuando realizamos un inicio de tratamiento en un paciente que tenemos los elementos clínicos suficientes para afirmar que tiene un trastorno depresivo, entonces podemos estar en un escenario en el cual tenemos un paciente que de alguna manera consultó por un control, una patología médica de base, pero lo encontramos en la fase aguda
de un cuadro depresivo. En ese momento la intervención entonces persigue alcanzar la remisión sintomática para pasar a una segunda fase, que es la fase de mantenimiento, en la que se busca prevenir la recaída y la recurrencia. En general, actualmente se acepta que en un primer episodio, sin factores de riesgo para recurrencia, tratemos a los pacientes entre 6 meses a 9 meses y algunas guías pueden aconsejar hasta 1 año de tratamiento luego de la revisión. Y cuando existen factores de riesgo de recurrencia, el tratamiento debe llevarse a 2 años mínimo. ¿Por qué? Porque una vez que se suspende tempranamente el tratamiento, los pacientes tienen un alto riesgo de recurrencia de la sintomatología o, si no se ha hecho el tratamiento completo, de recaída. ¿Y esto cómo se entiende? Entonces, existe el día 1 de tratamiento, entonces mejoría temprana 2 a 4 semanas, cuando se hace la medición de la clínica por medio de una escala estandarizada, la mejoría temprana como disminución de entre 20 a 30% de la clínica inicial en 2 a 4 semanas. Se define no respuesta como una reducción en esas 2 a 4 semanas inferior al 25%, y respuesta parcial es una reducción entre el 25 y 49%. Y entonces de todo esto anterior podemos deducir que la respuesta se entiende cuando hay al menos, en un periodo de 4 semanas, una reducción de al menos 50% del puntaje original detectado en un instrumento de medición específico. Los ensayos clínicos de fármacos y las guías recomiendan en general hacer medición con la escala Hamilton de depresión o la escala Montgomery-Åsberg de depresión. Entonces, entendemos respuesta como una reducción del 50% del puntaje inicial en estas escalas y de una remisión para el retorno a la línea basal, para el Hamilton inferior o igual a 7, para el Montgomery-Åsberg inferior o igual a 10. En este punto es cuando consideramos la suspensión del medicamento, que en general debe hacerse gradualmente. ¿Cuáles factores de riesgo pueden ustedes encontrar en un paciente que entre una polifarmacia necesaria adicional tenga un tratamiento antidepresivo? La historia de pensamiento, de episodios recurrentes, episodios graves que hayan terminado con un intento de suicidio, discapacidad severa o una clínica de psicosis, comorbilidad psiquiátrica, es decir, tener otros diagnósticos mayores de psiquiatría o tener múltiples diagnósticos médicos, episodios o historia de episodios de difícil tratamiento y presencia de síntomas residuales luego de un tratamiento que ha avanzado en las fases, utilizado estrategias de combinación. ¿Cómo es una depresión resistente al tratamiento? Digamos que puede existir algo de, no es pleno el consenso, pero esto es lo que más se aproxima y es una respuesta inadecuada a 2 o más ensayos con antidepresivos a una dosis plena en un tiempo mínimo de 6 semanas, y se debe, en general, la reconstrucción de la experiencia terapéutica se debe verificar. Dosis óptima, que esté en el rango específico para el medicamento. Duración adecuada del ensayo terapéutico. Detección o no de síntomas residuales y, lastimosamente, ante esta definición de depresión resistente no existe claridad de cómo interpretar las estrategias de combinación y potenciación, pero de todas maneras, cuando tenemos estos elementos, podemos hacernos a una idea de cómo ha sido el comportamiento de respuesta de los pacientes ante los medicamentos. Frecuentemente vamos a tener pacientes con terapia adjunta. Entonces, esta terapia adjunta puede ser combinación, que se trata de adicionar un segundo antidepresivo al primero. El segundo puede ser, en las combinaciones más socorridas, son bupropión, mirtazapina o agomelatina.
que es un agonista de la melatonina, y la potenciación, que consiste en adicionar un segundo medicamento que no es un antidepresivo. Algunas personas controvierten esta división entre combinación y estrategias de potenciación porque afirman que muchos de estos segundos medicamentos sí tienen efecto antidepresivo, y tienen razón, pero la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, y la mayoría de las guías continúan manejando este tema, por eso este término, por eso lo traje. Entonces, potenciación es adicionar al antidepresivo medicamentos como litio, T3, lamotrigina, olanzapina, aripiprazol o risperidona, que son antipsicóticos de segunda generación, pero que han demostrado eh, aumentar la tasa de respuesta y de remisión en los pacientes que tienen una respuesta incompleta con una primera opción terapéutica de antidepresivo. Es muy importante tener en cuenta la posibilidad de desencadenar un síndrome de descontinuación cuando se da la suspensión abrupta de un antidepresivo o de una terapia antidepresiva, y por esta razón entonces algunos mencionan finish, teniendo en cuenta las iniciales para los síntomas. Entonces síntomas gripales como rinorrea, insomnio, náusea, inestabilidad o alteración del equilibrio, alteraciones sensoriales como parestesias, disestesias, hiperalertamiento, y puede desarrollarse hasta el 40% de los pacientes que vienen en un tratamiento estándar, y es mucho más frecuente con la venlafaxina, es una cosa importante, con la venlafaxina y la paroxetina. Entonces es importante garantizar que la suspensión, cuando sea necesaria por cualquier causa médica, se haga de manera gradual, que si se desencadena se pueda reinstituir el tratamiento y comenzar un desmonte gradual para que el paciente no sufra mucho. Y a continuación, entonces, sencillamente quería mostrarles, para aumentar pues la familiaridad con ciertos antidepresivos, la fluoxetina, los efectos adversos más frecuentes, que se presentan en más del 10% de la población: insomnio, náusea, cefalea, diarrea, somnolencia, y otros intermedios: boca seca, dispepsia, ansiedad y palpitaciones, sudoración. Del escitalopram, otro inhibidor de la recaptura de serotonina, cefalea, náuseas, alteraciones de la eyaculación, somnolencia e insomnio, boca seca, constipación, alteración de la libido. La sertralina, náuseas, diarrea, insomnio, boca seca. Entonces ya podemos construir en general de los ISRS los efectos adversos más frecuentes, aquellos que se presentan por arriba del rango del 10% en los pacientes: es náusea, alteraciones gastrointestinales, insomnio y boca seca. Para la sertralina entonces también se puede presentar somnolencia, y en un grado intermedio, temblor, dispepsia, alteraciones de la sexualidad, disminución del apetito. Y de la duloxetina, náuseas, boca seca. Es muy fuerte la presencia de boca seca, pues es frecuente que lo describan los pacientes: cefalea, somnolencia y fatiga, constipación, mareo, insomnio. Bueno, entonces, para terminar, la depresión unipolar es un problema de salud pública. Para la ansiedad y la depresión, la comunicación bidireccional de enfermedades médicas y enfermedades psiquiátricas es la regla. Entonces es muy importante trabajar en equipo y ser muy sensibles a estas patologías, porque de seguro hacer un buen tratamiento, un enfoque y un apoyo van a llevar a que los pacientes tengan un mejor transcurrir de otros tratamientos, manifestar la adherencia y tener un cumplimiento de la terapéutica. Es necesario que todos los actores del sistema de salud estemos sensibilizados con la detección, rutas de tratamiento y acompañamiento. Como mostré de una manera rápida, contamos con múltiples opciones terapéuticas, buscando siempre hacer un tratamiento adecuado que lleve a prevenir las complicaciones graves que pueden tener tanto en pérdida de vidas como en complicaciones de la salud. Eso era lo que quería compartirles.
espero que podamos conversar o responder alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Eh, No sé cómo... Vamos a mí habilitar a alguien que está alzando la mano para hacer una pregunta. Adelante. Abierto. Bueno, a veces alzan la mano por error. Profe, hay una pregunta en el chat que habla, yo de pronto la podría trasladar de esta forma. En los pacientes que tuvieron la enfermedad por el SARS-CoV-2, tuvieron COVID y quedaron con síntomas de ansiedad, pánico, depresión. La pregunta que nos dice la participante es si por el hecho de que esté relacionado con el COVID, eso usted ha visto en la experiencia eh, que ha tenido con estos pacientes, si hay de pronto una probabilidad más alta de que esto sea transitorio y si eso hace que ustedes cambien la conducta terapéutica con estos pacientes. ¿Cuál ha sido su experiencia con estos pacientes, profe? A ver, es como si entendí bien con aislamiento, o sea, lo que está en la pregunta. No, profe, los síntomas psiquiátricos post-COVID, lo que quiere decir No, claro, si vamos a hablar de todos los elementos post-COVID, es una cuestión muy seria porque, primero que todo, tenemos un montón de síntomas inespecíficos, un grupo de síndromes grandes que muchas veces tienen asiento en alteraciones en la funcionalidad, el impacto de enfermedad crítica prolongada. Entonces, muchas veces hemos en todo este tiempo visto pacientes con síntomas inespecíficos como dolores, como experiencias de la alteración de la sensopercepción, que son difíciles de caracterizar, que previamente no conocíamos. Entonces, se ha asumido un tratamiento, digamos, sintomático, pero lo que sí podemos reconocer es que está aumentada la presencia. Ya conocíamos antes de la pandemia el impacto que tiene en la salud mental, la enfermedad crítica y el pasaje por una unidad de cuidados intensivos, pero claramente con este incremento del uso de camas de UCI, pues tenemos un aumento y son frecuentes pacientes con trastorno por estrés postraumático, el impacto en trastornos afectivos y de ansiedad de pacientes que han tenido cuadros de COVID grave. Entonces, sí, Perfecto. ha habido un incremento y definitivamente ha impuesto una exigencia mayor porque yo creo que ustedes también lo han vivido, hay un grupo de síndromes que como que son muy difíciles de caracterizar y que no conocíamos previamente. ¿Sí? Profe Fabián. Adelante, Fabián. Muchas gracias David, muchas gracias Carlos, qué buena presentación, muchas gracias por la ilustración. Yo creo que es muy difícil en muchos aspectos médicos y mucho más en estos problemas de la mente humana, separar o diferenciar muy bien en qué momento estamos en una reacción o en un contexto puramente adaptativo en el cual esperamos que haya autorresolución y en qué momento pasamos a una condición, o es fácil identificar la condición como enfermedad que requiere algún tipo de soporte profesional. Y creo que parte de ese problema de la taxonomía entre respuesta fisiológica y respuesta normal también es la taxonomía de las condiciones. Específicamente, yo tengo dificultad para separar desde una perspectiva operativa qué es sentir ansiedad y qué es sentir miedo. O sea, yo creo, yo he tenido 3 o 4 episodios en mi vida en los que recuerdo muy bien que sentí lo que yo sentía que era miedo. Pero ahora que escucho su presentación, Carlos, ya no estoy seguro de cómo diferenciar esto es una ansiedad y esto es un miedo. Y en qué momento, con base en eso, también uno lo considera realmente anormal o patológico y en qué parte es como adaptativo. Entonces, ¿cómo sería la separación o la diferencia entre un episodio de ansiedad y un episodio de miedo? Y muchas gracias de nuevo por la presentación tan bacana. Bueno, gracias
Gracias, profe. Pues el miedo es una sensación ante una amenaza real externa, ¿sí? Eh, Ante una amenaza real externa o ante una incertidumbre de algo desconocido que tiene, que es temporal y que básicamente busca protegernos, ¿sí? Ahí, como pueden notar, se sobrepone mucho eh, los elementos que mencioné para la ansiedad, porque básicamente el miedo es un tipo de ansiedad, o sea, el miedo está englobado dentro de la ansiedad, pero está, como lo mencioné, localizado en el tiempo, tiene un inicio y un final. Lo más probable es que no tenga presentación por fuera de la existencia de la amenaza, o sea, el miedo es cuando me siento en peligro y el cuerpo responde y cognitivamente me dispongo para protegerme, para huir o para defenderme. Entonces, en ese orden de idea, la ansiedad está representada por la presencia de una amenaza y se traduce en miedo. Y por otro lado, eh, la ansiedad es adaptativa, o sea, la ansiedad es adaptativa y sin que yo tema, sin que yo tenga sensación de peligro, puedo tener la activación, que me suden las manos, que me tiemble la voz, que sienta cierta activación que me predispone a responder mejor a un reto, a algo, a una situación que puedo entender como difícil y que puedo llegar a tener que esforzarme un poco más para salir adelante. Entonces, digamos que la ansiedad sigue siendo adaptativa. Entonces, en ese orden de idea, yo pienso que quien ha tenido miedo tiene de entrada una reacción ansiosa. El problema o la situación clara de los dos, la presencia de ansiedad y la presencia de miedo, es que estamos en un grado ya preocupante, es cuando comienza a interferir en el día, cuando se presenta sin el estímulo adecuado y sin la existencia real de un estímulo externo. ¿Sí? Espero haber respondido la pregunta. Eh, el doctor Atencia había levantado la mano y ahorita veo al doctor Julián levantando la mano. Sí, Ya no señor. sé, David, dices quién, das el orden o como Usted quieran adelante. levantó la mano primero, luego sigue el profe Julián. Hay varias Adelante. preguntas en el chat que no vamos a tener tiempo de contestar. Sí, sí, profe Cardeño, buenos días, profe. Gracias por esta conferencia que nos obliga a leer más del tema y a actualizarnos permanentemente. Profe, yo tenía una pregunta. Eh, cuando ustedes en psiquiatría analizan la respuesta a los medicamentos, eh, por ejemplo, en ensayos clínicos, usted ya nos ha dicho, la mayoría de antidepresivos se comparan con los tricíclicos. Pero yo quisiera preguntar si en esos ensayos clínicos de depresión, específicamente en el tratamiento farmacológico de la depresión, los desenlaces que se miden, pues además de las escalas que algunos conocemos o que tenemos a la mano en el pastel, pues por ahí, se ha visto si ese tratamiento farmacológico de manera consistente disminuye la tasa de suicidios o si sobre este desenlace no hay mucho impacto con la intervención farmacológica. Y de no ser así, pues, ¿por qué? Es decir, ¿qué explicación podría dársele a eso? Y muchas gracias por asistir a esta conferencia, profe, al departamento. No, gracias, doctor, de nuevo y a todos por la invitación. En los ensayos clínicos, las complicaciones sí se detectan y de hecho forman parte de la evaluación estructurada que los pacientes participantes tienen. Entonces, se encuentra pues la disminución, digamos que no es el objetivo, el endpoint principal, pero el retorno a la línea basal de la medida de depresión
tiene correlación con el evento de intento de suicidio, porque la mejoría lleva a la disminución de la cuantificación que en general se hace en los ensayos clínicos de la presencia de ideación suicida. Hay la escala, la entrevista semiestructurada de, de Columbia para suicidio, tiene unos elementos de evaluación que son bastante amplios para caracterizar cada uno de los rincones del comportamiento suicida. Entonces, eso forma parte de la evaluación, primero. Entonces, mejorar la clínica depresiva lleva de plano la mejoría del intento de suicidio. Ahora, desde el punto de vista de ensayos post-marketing, es probable que ustedes hayan encontrado o escuchado la controversia acerca de que los antidepresivos tienen un black box warning por incremento de conducta suicida en adolescentes, ¿cierto? Entonces, se ha dado la explicación, y ese es un escenario específico, y es la explicación de que en los adolescentes, como ya les había mencionado, la expresión de la depresión no va por la vía de la anedonia o del estado de ánimo bajo, es más por lo conductual. Los jóvenes son acción, entonces es la conducta, la irritabilidad y la impulsividad. En este orden de ideas es muy probable que una capacidad lingüística que está en proceso de desarrollarse para nombrar las cosas, la energía vital retornando. Y muchas veces puede generarse esta conducta suicida. Entonces, por esa razón, se llevó a hacer esta alerta, pero en general es controversial porque no todos los ensayos clínicos tienen estos hallazgos. Entonces, en resumen, controlar la clínica depresiva es el elemento más fuerte para disminuir el potencial suicida y en general es lo que se persigue. Bueno, doctor Julián. Muchas gracias, profe. Muy buenos días para todos. Solamente quiero hacer hincapié en algo que el profe ya mencionó y que no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarlo, y es que recuerden que todos los síntomas que sean médicamente inexplicables, específicamente algunos síntomas neurológicos como el mareo y el vértigo, la cefalea persistente, algunos síntomas cardiovasculares como las palpitaciones, la disnea, el dolor torácico que no encaje en un carácter específico, y algunos cambios en el patrón digestivo de los pacientes e incluso miccional, síntomas de disfunción sexual. Todos estos síntomas deben obligar a pensar a todos los médicos como principal diagnóstico diferencial una condición mental como depresión o como trastorno de ansiedad. Y esto es muy importante porque a menudo estos pacientes tienen una avalancha de exámenes, una avalancha de especialistas, y a veces pensamos que entre más especialistas el paciente va a estar mejor estudiado, y a veces yo diría que el segundo especialista después de que el internista enfoca a un paciente siempre debería ser un psiquiatra antes de avanzar a estudios más complejos. Muchas gracias. Bueno, sí, ese punto es importante porque existen síntomas médicamente inexplicados y hay en la clínica depresiva estos patrones de manifestaciones somáticas que muchas veces terminan pues como con el rótulo de un cuadro funcional, pues sí. Bueno, en aras del tiempo, la última intervención de Diana y ya estaríamos por terminar la reunión. Profe, muchas gracias por habernos acompañado. Excelente. No, gracias, Do, por la invitación. Disculpen la duración, pues, como de la charla, pero yo quería hacer una ilustración y una motivación como para sensibilizar y tuve que tomar como la decisión sobre
fortalecer uno de los dos tratamientos y pienso que en otra ocasión pues se puede abordar la ansiedad plenamente en el enfoque terapéutico porque traté de privilegiar la depresión en esta charla, pues por eso sigue adelante, doctora Diana. Hola, muy buenos días para todos y muchas gracias, doctor. De verdad que es importante pues todo lo que usted nos cuenta con estas estadísticas que vienen en aumento. Yo quería hacer pues como una pregunta, profe, y es que es claro que los cambios en el estilo de vida tienen también un impacto, digamos, positivo y negativo en la salud mental, ¿cierto? Obesidad, sedentarismo, asociación pues también con trastornos de ansiedad y obesidad y depresión, digo. Entonces, profe, no sé, digamos, de las estrategias que se han empleado también como para acompañar este tipo de tratamientos en estos pacientes, como el ejercicio de alta intensidad, algunos trabajos también que he revisado como de dietas bajas en gluten o sin azúcar. No sé, profe, de pronto qué experiencia tiene con esto y si alguna de estas recomendaciones ustedes las aplican. Muchas gracias. Y gracias, doctora. Todas las aplicamos, todas, porque es muy necesario y hacen parte del adicional de la intervención que tenemos eh, y es la intervención multimodal. Entonces, las estrategias psicoterapéuticas, las estrategias de higiene del sueño, el ejercicio regular, que en general pues es como ejercicio cardiovascular, que inclusive en las guías está calificado como con evidencia 1A la recomendación porque mejora la respuesta a la intervención farmacológica antidepresiva. Las dietas, las dietas definitivamente son importantes. No está plenamente pues demostrado, pero sí hay ciertos estilos de dietas pues que han recomendado. Y por otro lado, pues el control de situaciones de riesgo como consumo de sustancias, alcohol, la mejoría de la interrelación del entorno, es decir, atender al modelo biopsicosocial teniendo en cuenta, por ejemplo, los entornos poco favorecedores para el paciente, como disfunciones familiares, relaciones afectivas desventajosas o que generan malestar o inestabilidad. Entonces, todo eso es necesario para promover la salud mental que pues en general es un componente súper importante de la concepción de salud general actual. Entonces sí es necesario y lo hacemos y lo empleamos y lo monitorizamos en los controles. eh, Personalmente lo hago siempre, ¿sí? La actividad física y las actividades lúdicas, el uso adecuado del tiempo libre, todo eso, sí. No sé si respondo bien, doctora, la pregunta, pero sí. eh, es muy, muy importante. Sí, Listo. muchas gracias, profe. Era como también para resaltar la importancia de ese trabajo realmente multidisciplinario que también a veces se nos olvida con estos pacientes. Ujú. Sí. Profe, muchas gracias. Bueno, gracias, Doc. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, feliz día. Hasta luego.